Tremendo desenlace nos dejó la Copa Libertadores en su segunda fase y también la Recopa Sudamericana. Vamos a hacer entonces un resumen de los partidos que tuvimos esta semana, como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa, muchachos, hora de hablar de los partidos de vuelta de la Copa Libertadores en su fase 2. Las llaves han quedado definidas para la fase 3, la fase final. Ya sabemos cuáles son los equipos que bien sea se van a meter en fase de grupo de Libertadores, o en el peor de los casos, si pierden en la fase 3, vamos a tener equipos ya definidos para Copa Sudamericana. Así que felicitaciones a los equipos que han pasado de fase, que son Carabobo, el primer equipo, el único equipo venezolano en clasificarse a siguiente ronda. Táchira ha quedado fuera, ya vamos a decir contra quién. Felicitaciones a Sporting Cristal también, que ha logrado pasar de ronda. Lo propio Independiente de Medellín, así como Barcelona de Guayaquil, de manera sorpresiva el equipo de César Farías. También felicitaciones a O'Higgins de Chile. Juventud Las Piedras, de equipo uruguayo que ha sido sensación debutante en esta Copa Libertadores y que logró sacar a Guaraní Tolima, que clasifica, como habíamos dicho, eliminando a Deportivo Táchira de Venezuela vía penales y de forma prácticamente innecesaria, ¿no? Porque no han debido sufrir tanto y ya vamos a hablar del batacazo que metió Táchira ganando en Colombia, pero que no le alcanzó precisamente por perder en penales. Independiente de Medellín, ya lo decía, y esos son, muchachos, los clasificados junto a Botafogo, que eliminó a Nacional Potosí. Le costó, tampoco es que fue una llave sencilla, una victoria por lado y apenas un gol de diferencia. Antes de ir con el resumen, más o menos lo que estuve viendo de cada uno de los equipos, lo que podemos esperar para las siguientes llaves, que también voy a conversar y mostrarles cómo han quedado entrelazadas y ver más o menos algunas proyecciones de quién puede quedarse en fase de grupo de Libertadores y quién puede irse a Sudamericana eliminado de Libertadores. Antes de eso, quiero felicitar al equipo de Lanús, que le ha ganado 4-2 la llave o la serie a Flamengo en el Maracaná. Ha logrado el equipo Granate lanzarse un maracanazo, ganar de visita a Flamengo, hacerlo de manera contundente, con mucha épica. Un golazo de Aquino, un jugador de 20 años, este extremo, que tuvo un jugadón al final robándole la pelota a Eric Pulgar en la mitad de la cancha, corriendo todo el sector medio de la cancha hasta la portería del arquero, dribló a un defensor y con toda tranquilidad metió un golazo al ángulo con lluvia. O sea, el gol de su vida con apenas 20 años y para un título. Felicitaciones a toda la gente de Lanús. Muy interesante la campaña que tuvo el año pasado, ganando Sudamericana y esta vez metiendo un batacazo, ganándole al campeón de la Copa Libertadores, que es un monstruo a nivel económico. Así que tremendo lo que ha logrado Lanús, que además de paso ha ganado los 2 encuentros, muchachos. Miren que hay que hacer eso, ¿no? Ganarle 2 partidos a Flamengo, que esto demuestra que sí se le puede competir a equipos brasileños. Ojo, hay que decirlo también, llama la atención que, al menos según tengo en memoria, van 2 recopas sudamericanas que ganan equipos argentinos ante equipos brasileños, siendo los campeones de la Recopa, los campeones también de la Copa Sudamericana. El año pasado ocurrió con Racing de Avellaneda, ganándole la llave bastante cómodo a Botafogo, que había sido el campeón de Copa Libertadores. Entonces me parece que algo se duermen los equipos brasileños cuando tienen que disputar esta Copa. No sé si van a permitir que ocurra una tercera vez. Y hay que ver también cómo esta Libertadores muestra otra vez a los equipos brasileños, que casi siempre vienen llegando a la final en los últimos años y son los campeones desde hace años ya de la Copa Libertadores. Pero llamativo, ¿no? Que pierdan después contra equipos que en teoría son menores o han tenido peores temporadas recientes, porque han sido campeones de Sudamericana, que está un escalafón más abajo. Así que bueno, felicitaciones, gente de Lanús, por estos 2 partidazos y por el grandioso título para esa escuadra. Bueno, hablemos de Copa Libertadores. Vamos a hablar de la Copa Libertadores, pero antes me tomo un sorbito de café. Bueno. Carabobo, Huachipato. Recordar que Carabobo había ganado el partido de ida en Venezuela, había tenido una expulsión de uno de sus defensores, ¿no? En el partido de ida, Juan Camilo Pérez había sido expulsado y
sostuvo el resto del partido en la ida para tratar al menos de no recibir ningún gol e irse con la ventaja hasta Chile. El tema es que en Chile se mandó un partido aún mejor, aunque sufrió muchísimo en los primeros minutos el conjunto de Carabobo, después de la arremetida inicial de Huachipato en Chile. Aguanta 2 o 3 remates muy claros. Bruera, el arquero que estuvo ahí muy sólido, logra impedir el empate de la serie, y a partir de allí vienen 2 golazos tremendos del delantero Eric Ramírez, un tipo que ya lo he dicho, tiene jerarquía, ha jugado con la Vinotinto, ha marcado 2 goles con la selección nacional y en 2 partidos oficiales con la Vinotinto, en Copa América contra Jamaica, en una eliminatoria contra Brasil, hace 2 eliminatorias. Y ha demostrado con un gol, no voy a decir maradoniano, no llega a serlo, pero sí driblándose a 2 jugadores, calmándose frente al arco, con mucha paciencia y definiendo con sangre fría. Gol de crack. O sea, debo decir que me impresiona muchísimo el nivel de Eric Ramírez, que lamentablemente se ha lesionado. Parece ser un dolor muscular, un tema muscular. Como me comentaba un colega, buen amigo. No voy a decir cuál es la fuente porque no sé si estoy autorizado para decirlo, pero me lo comentó así entre panas por chat. Después le preguntaré a ver si lo puedo divulgar, la ética primero, pero me dijo que van a tratar de que Eric Ramírez llegue al partido medio forzado. Así que es necesario para mí, porque lo que mostró Riasco cuando los reemplazó después de la lesión fue bastante malo. Pareciera que José Riasco, este joven delantero, no muestra voluntad en el terreno de juego. No sé si es que no tienen más ganas de jugar al fútbol, pero se vio muy mal. Erró 2 goles claros, pases espectaculares para definir, que no ha debido fallar. Bueno, después viene un golazo de falta de Edson Tortolero, una falta extraordinariamente bien cobrada. 2 golazos para que el conjunto venezolano se meta a la siguiente fase, eliminando al que hasta ese momento era el líder del fútbol chileno. No sé cómo irá todavía, vamos a revisar. Sigue siendo líder en 4 partidos Huachipato. Bueno, Carabobo eliminando al líder del fútbol chileno de visita. El partido lo ganó 2-1, partidazo de Bruera, partidazo de Eric Ramírez, de Tortolero. Me encantó lo de Mauricio Cova metiendo cañitos. Me gustó mucho el partido que tuvo con Núñez. Muy bien el lateral derecho Alexander González. Este es un equipo, ya lo he dicho, bueno, tiene a Edson Castillo, equipo que tiene a Jan Fuentes. Todos estos jugadores que estoy nombrando, además de Eric Ramírez, son jugadores que han estado con la Vinotinto alguna vez, han estado en la órbita de selección, incluso el propio Riasco en su momento. Y esto demuestra por qué este equipo tiene como para meterse en fase de grupos. No lo estoy decretando, tiene que ganarle Sporting Cristal, pero tiene con qué. Tiene con qué, va a ser muy difícil esa llave final. Y si no, creo que va a dar buena competencia en Copa Sudamericana. Lo de Huachipato, muy lamentable, se le lesionó uno de los delanteros. Y tuvo que contar con Altamirano y Rodríguez, que tuvieron un muy buen partido pero no pudieron ejecutar ningún gol. Lo propio Cañete, que tuvo una muy clara y terminó fallando. Estuvo bien Odriozola en la arquería, creo que evitó un 3-1, un 3-2, que Carabobo al menos anotara un gol más. La nota triste de este partido no es que Huachipato quede eliminado en casa. La nota triste es que frente a esta situación, parte de su hinchada importante, no eran pocos, lamentándolo mucho, incurrieron en actos de xenofobia. Yo lo he estado denunciando en mi canal, en mi cuenta de Instagram, @cafecitogol, y lo voy a decir por acá. Terrible y muy lamentable lo que ha estado pasando en las canchas últimamente con los equipos chilenos. Pasó lo que ocurrió contra Independiente en el partido U de Chile Independiente Avellaneda. Sucedió algo terrible también y lamentable con 2 vidas que se perdieron previo al encuentro contra Fortaleza en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza allá en Chile. Y ahora ocurre esto de agredir físicamente a los jugadores de la Vinotinto. Le tiraron objetos contundentes, piedras, y también gestos de xenófobos tremendos, como, bueno, la clásica, ¿no? Decir venezolano muerto de hambre y todas esas cosas que ya hasta aburren. Pero más allá de eso está el tema de la hipocresía, ¿no? Muchos salen a hablar acerca del tema de Vinicius, muchos salen a hablar del tema del racismo, pero cuando ocurren estos gestos de xenofobia en cancha, nadie dice nada. Entonces yo espero una sanción ejemplar, una sanción fuerte de parte de los comités encargados de Conmebol. ¿Por qué no involucrar a FIFA? Y espero que la Federación Venezolana de Fútbol y el club haga la gestión necesaria y la presión suficiente para que esto no se olvide. Yo creo que, bueno, si ustedes vieron los videos,
es terrible la intimidación que sufrió este plantel. Y me comentaba mi buen amigo Alfredo Coroniz, de Conexión Goleadora, que además de eso, también una de las reporteras que cubre a Carabobo sufrió tremendo desplante por parte de algunos encargados de la organización. Así que, y personas involucradas también de Conmebol, ¿no? Obviamente de Conmebol en Chile. Lamentable, esto no puede seguir sucediendo y hasta acabo de cerrar esa nota. No me gustó, me pareció tremendamente doloroso, pero más allá de eso y de la indignación y todo lo demás, hubo momentos en donde los jugadores estuvieron en peligro y eso quedó evidenciado en videos publicados por Elías López y otros compañeros, otros colegas que estuvieron allí en cancha y lo sufrieron, lo vivieron. Un montón de, miren, como dicen en Chile, muchos flightes alrededor de la cancha haciendo desmanes tremendos y no está bien, bien intimidante, bien intimidante, y no le digo lo que decían porque me desmonetiza. Dicho eso, pasó Sporting Cristal, había empatado en Paraguay contra Sportivo 2 de Mayo, un equipo también debutante, y lo gana en penales, también un empate 0-0 en casa, muy parejo la llave, muy parejo la participación de los paraguayos. Mis felicitaciones por esta primera buena Copa Libertadores, pero bueno, Sporting Cristal mostró jerarquía en casa y lo terminó ganando en penales. Más sufrido lo debido, sí, pero se la terminó llevando la llave. A mí me gusta mucho lo que ha mostrado Yoshimar Yotun, mostrando que es un jugador que tiene demasiada jerarquía en este equipo. El MVP de este partido fue Tábara, que también tuvo una muy buena participación. Yo quiero destacar también lo de Lüttiger en defensa. Se vio muy sólido en la dupla junto a Araujo en este partido, pero sobre todo destacar a Cristiano da Silva, que tuvo una excelente participación hasta el momento en la Copa Libertadores. Es súper peligroso ese lateral izquierdo, un tipo que además definió la llave de penales de manera magistral picándola. Brasileño, más allá del bloopersazo que se mandó en el partido de ida, creo que ha tenido un muy buen torneo hasta ahora. Felicitar a Sportivo 2 de Mayo, que es un equipo que lo vi rocoso, que lo vi complicado, un equipo difícil de entrarle si se te cierra bien atrás, pero bueno, en este caso los penales no estuvieron a su favor, aunque ejecutaron bien la mayoría. Sufrió más de la cuenta Independiente Medellín en Colombia. Yo pensaba que por haber ganado el encuentro de ida, de visita, este partido contra el Liverpool de Uruguay se le iba a dar de manera mucho más sencilla. Había un equipo muy rápido, muy dinámico en la ida, que agotaba a su rival, muy peligroso, muy incisivo con los centros. En esta ocasión no se vio de esta manera. Muy buena la llave de Frank Fabra, el lateral izquierdo, ex jugador de Boca, en este caso jugador de Independiente de Medellín. El DIM se mete de muy buena forma, con una muy buena participación en la ida de Fedriljevski, que en este encuentro no estuvo bien, no estuvo sólido, falló bastante, no estuvo conectado con el gol, como sí pasó con este jugador de origen o de ascendencia polaca. En el partido de ida, bastante peligroso, aunque repito, en la vuelta no estuvo también. Se vio muy flojo el equipo del DIM, pero cae el conjunto de Liverpool, que para mí fue uno de los que menos resistencia opuso de todos los equipos de Conmebol Libertadores hasta ahora en las llaves que hemos visto. No ganó ningún partido, la verdad lo vi muy poco convincente, se dejó ganar en casa. Creo que ha sido una participación bastante decepcionante para Liverpool. Más adelante vamos a hablar de las llaves, no se preocupen, ya vamos a hablar de eso. Bueno, sigamos ahora con lo hecho por O'Higgins, eliminando a Bahía de Brasil. Bueno, O'Higgins de Chile, muchachos, ha hecho una llave bastante positiva, sobre todo porque en casa lo ganó. Ha debido hacer más de un gol, ganar por más de diferencia de uno. Eso lo obligó a mantenerse cerradito atrás y tratar de evitar que Bahía le ganara por mayor diferencia en Brasil. Siempre es difícil ir a jugar a Brasil. Y lo pierde 2-1 en la vuelta, pero lo gana en penales 4-3. Por ahí vi un video muy bonito de un señor mayor, de un anciano que estaba festejando la clasificación histórica de O'Higgins, eliminando a un conjunto brasileño. Me parece que siempre esto es un logro tremendo, sobre todo para países como Chile, que siempre cuando te enfrentas a un club brasileño cuesta y mucho. Y en el club brasileño hay jugadores como Quique Oliveira, o sea, el uruguayo jugador de selección, está Everton Ribeiro, está
O sea, hay además un club que tuvo una temporada muy positiva el año pasado. Fue un equipo muy difícil de vencer. Está Everaldo, que entró en el segundo tiempo. Tiene jugadores, tiene algunas piezas bastante interesantes. Vaya, pero bueno, muy bien estuvo O'Higgins. Vi un muy buen partido, sobre todo en la ida, repito, ¿no? El partido de ida destacó mucho González con su gol. González, que fue bastante peligroso en el encuentro, repito, pudo haber tenido un gol más, un gol adicional en su cuenta. Estuvo muy bien Castillo en los dos partidos. La defensa tambaleó un poquito en la vuelta, pero creo que nada grave. Y el gol de Castillo también en la vuelta es lo que termina asegurando que O'Higgins se meta en la siguiente fase. Además, el gol vino después de... fue una respuesta rápida al gol de William José, el delantero que marcó al minuto 45 por Bahías. Bueno, encontró a los 9 minutos la respuesta de O'Higgins con el gol de Castillo en la acera del frente. Así que bien por O'Higgins, que se va a enfrentar a Deportes Tolima. Vamos a hablar de lo que hizo Deportes Tolima. Eliminó al Deportivo Táchira. Raro, porque Táchira no había tenido un partido bueno en la ida. Tuvo un par de ocasiones que pudieron haber sido goles. Tuvo en ese caso bastante bien el portero de Tolima, el brasileño Neto, en la ida. En la vuelta también estuvo allí bastante atento, ¿no? Pero en la ida tuvo una participación estelar para evitar un gol de Peñaranda, creo que un remate de Cariaco González también, si mal no recuerdo. Y de esta manera Tolima lo gana en la ida. En la vuelta yo dije, listo, o sea, Táchira no va a ganar en Colombia. Para empezar, que hace rato que ni los clubes, ni las selecciones masculinas ni femeninas venezolanas le compiten a Colombia. Y hay un tema que es que Colombia le ha sacado mucha ventaja al fútbol venezolano en los últimos años. Siempre la ha tenido, pero después del año 2001, por ahí, con Richard Páez, entre 2001, 2008, 2009, Venezuela, bueno, diríamos hasta el 2014, con César Farías, Venezuela tuvo un repunte y le igualó bastante las cosas a Colombia. Y antes, en los 90, en los 80, Venezuela, Colombia le competía bastante. Bueno, eso se acabó. Y yo dije, no hay forma. O sea, no es este Táchira que yo he visto tan poco convincente con Recoba que van a ganar en Colombia. Y ganaron. Ganó el Deportivo Táchira en Colombia a Deportes Tolima, que en la ida me pareció un equipo que tocó muy bien la pelota, que se veía muy técnico, muy bien trabajado, con buenas asociaciones. Pero no sé qué pasó con el técnico hispano-colombiano en este partido, Lucas González creo que se llama. No sé qué pasó con él, que al principio le salió un equipo corto, un equipo cerradito, un equipo que se asociaba bien, pero pasado los 15 minutos de Tolima, donde fue superior, después no le salió más nada. Y el primer tiempo, el segundo tiempo fueron en lo general mediocre. Y después con los cambios mejoró, pero el Deportivo Táchira aguantó y de una jugada de penal, Luis Cariaco González, un roce al final de uno de los jugadores de Tolima, Luis Cariaco González termina ejecutando un penal sobre la hora y Táchira lo gana. Se van a penales y después viene una de las tandas de penales más raras que he visto en los últimos tiempos, con 2 resbalones consecutivos de la misma manera, en el mismo sector. Los dos jugadores la mandaron hacia arriba, tanto el de Tolima como el de Táchira. Táchira no convirtió ningún gol de penal, Tolima hizo 3 y ganó muy fácil la llave de penales. No estuvo bien Camargo, aunque se acercó un par de ocasiones, no paró ningún penal. Táchira, que había clasificado vía penales contra The Strongest en la fase previa, perdiendo en Bolivia, después ganando en Venezuela. En esta ocasión gana en Colombia, pierde en Venezuela, al revés, pero los penales no se le dan. Por lo tanto, Tolima va a enfrentar a O'Higgins. Era lindo, ¿no? Hubiese sido lindo tener a 2 clubes venezolanos mínimo en Copa Sudamericana. Hubiera sido bastante raro, ¿no? Tener 4 clubes vinotinto o 4 clubes de la Liga Fútbol en Copa Internacional en un mismo torneo, o tener un tercero en Copa Libertadores, o tener 4 en Copa Libertadores, ¿por qué no? Pero no va a poder ser porque el Táchira ha quedado eliminado. Lo de Tolima, repito, bien Neto. Me gustó bastante. A mí me encantó lo de los dos Angulos. Jan Angulo
y Anderson Angulo, que en las transmisiones algunos le decían Ángulo porque no tenía la tilde y el otro Angulo. No sé si es Ángulo y Angulo, pero los dos Angulos estuvieron muy bien en esa dupla de centrales. También en el partido de ida me gustó mucho más lo de Flores en el partido de ida, que creo que de hecho es el que marca el gol diferencial en ese encuentro, pero en este partido no estuvo nada bien. Yo destacaría por allí lo de Eduard López, pero sobre todo los que entraron de cambio, ¿no? Luis Sandoval, que creo que entró bien y de hecho termina siendo el MVP del partido, marca un gol y se lo terminan anulando por una acción previa. Esto también se me había olvidado decirlo, pero de resto, pobre lo de Tolima, que si no es por los penales no se hubieran clasificado. Y no sé si Táchira merecía ganar, pero creo que tiene mérito haber sacado el resultado de visita en Colombia. Repito, esto no es algo que ocurre comúnmente con los clubes venezolanos. Lo hablaba con un amigo también por Instagram. Me parece que lo de Táchira sí tiene un mejor plantel que la mayoría en el fútbol. Se te vende al Táchira como un equipazo, el mejor del país. Tiene al Chino Recoba al mando, un tipo que ha mostrado algunas cosas interesantes, pero honestamente, yo nunca creo que... A ver, es esperable que un club venezolano hoy en día, con lo mal que ha venido la Liga de Fútbol en los últimos años, que no compite nunca, no esté al nivel del concierto internacional. Así que esto no me quiero quedar como alcahuete porque nunca lo hago. Yo he sido muy crítico con nuestro fútbol, pero esta vez le voy a dar un puntito a la Liga Fútbol porque ha hecho competir bien a Carabobo y creo que Táchira compitió. O sea, ganar de visita, así no se juegue bonito en este caso, creo que es meritorio. Así que bueno, bien, no me encantó el juego, no me gusta el juego del Táchira, me parece que Peñaranda abusa con el balón, no estoy de acuerdo con los que dicen que tiene que ser llamado nuevamente a la selección. Sí creo que es uno de los mejores del equipo, me parece raro que Cariaco González no juegue todo el encuentro, hay cosas que no me gustan de este Táchira, pero hay otras que sí, cierto orden defensivo, mucho cuidado en la mitad de la cancha, alguno que otro destello. No me ha encantado lo de Recoba, pero en líneas generales creo que no puede ser considerado el fracaso rotundo que otros pudieran pensar. Rápidamente, Botafogo que le gana 2-0 a Nacional Potosí con goles de Telles, minuto 5, y Danilo, el minuto 45+6 del primer tiempo. De esta manera termina sentenciando rápidamente la llave, aunque yo esperaba una goleada de 3-4-0, 5-0 a Nacional de Potosí, que no le vi absolutamente nada, ni en la ida ni en la vuelta. Pero bueno, al menos en la ida lograron ganar su partido por la mínima. En este equipo juega William Álvarez, que de hecho es el goleador de Nacional Potosí y lo vimos debutar con la selección boliviana hace poco en un partido amistoso no oficial contra Panamá, si no estoy mal, o contra México. En uno de esos jugó William Álvarez. Pero sí, Botafogo que no viene bien. Botafogo que tenía una racha de 6 partidos perdidos de manera consecutiva. Le ganó a Boavista el fin de semana pasado y le ganó a Nacional de Potosí. Obviamente son dos rivales que no están a la altura de lo que acostumbra un club como este en los últimos años. Pasa Botafogo pese a esto y bueno, el que se lo vaya a enfrentar, que ya le vamos a decir exactamente quién es, estoy seguro que hubiera preferido otro club. Uno nunca quiere enfrentar a un brasileño en instancias definitivas. Guaraní contra Juventud. Bueno, Guaraní, que había sacado un gran empate de visita en Uruguay, en esta ocasión pierde 2-1 contra Juventud Las Piedras. Hubo una tarjeta roja. Ya les voy a decir exactamente en qué minuto. Una tarjeta roja para Saracho. Hubo también una tarjeta roja para Lago. Ya una vez habían hecho el cambio en Juventud Las Piedras. Pero sí, Guaraní se quedó con un hombre menos. A ver, lo del Lago en Juventud Las Piedras fue al minuto 95. Ya el partido casi terminado. Pierde ahí un hombre que además es titular, Juventud Las Piedras. Y claro, en el minuto 47 llega la expulsión de Sebastián Saracho por Guaraní, que obviamente esto condicionó el partido y le permitió a este equipo de Juventud Las Piedras marcar el gol definitivo al minuto 94 de parte de Peralta y Barrandegui. Son los dos jugadores que marcaron por este conjunto uruguayo, que se destaca porque es debutante y que ha sorprendido muchísimo. Servio marcó de penal en Paraguay por Guaraní. Quiero destacar que, por si no lo recuerdan, Juventud había perdido en casa. No se le dan los partidos de
en casa de a Juventud Las Piedras. Había perdido en Uruguay contra Universidad Católica en la fase anterior. Y después, sorpresivísimamente, gana en Quito, que es un lugar dificilísimo. Y además ganarle 4-3 a un equipo ecuatoriano, que sabemos lo que son en los últimos años, lo bien que ha estado Universidad Católica en copas internacionales. Bueno, se lo gana el partido y después van a penales y con una jerarquía que no sé de dónde la sacó Juventud Las Piedras como debutante, logra eliminar a la Universidad Católica de Ecuador. En esta ocasión hace exactamente lo mismo, no saca un buen resultado en casa, aunque no perdió, empató. Después se va a Paraguay y ante un equipo que uno esperaría sea rocoso, termina con sus contragolpes, un equipo bastante contragolpeador, muy goleador, hace muchos goles este equipo de transiciones rápidas Juventud Las Piedras y lo gana 2-1. Tiene que arreglar la defensa, eso sí, creo que también recibe muchos goles. Pero bueno, destacadísimo, ¿no? Ya se ha echado a 2 equipos en 2 rondas consecutivas en partidos de vuelta. Y esto es súper meritorio. Estuvo bien Sosa en el arco, muy bien Sosa en el arco. Y también a destacar lo de Barrandegui. Barrandegui, perdón, por derecha, como lateral, que además tuvo un gol, MVP del partido. Morosini, que me gustaron los 2 partidos de este jugador, se vio bastante sólido allí en defensa. Y Roldán también en el medio campo se vio muy, muy sólido. ¿Cuál para mí, si me preguntan, fue la nota más interesante de esta fase? Bueno, a destacar lo hecho por el conjunto Barcelona de Guayaquil, que fue a La Paternal, o vino a La Paternal, porque yo vivo en Buenos Aires, vino a La Paternal, estadio donde tenías la oportunidad de estar, y le gana a Argentinos Juniors. Le gana en penales. Le gana el partido sobre el minuto 66 con un golazo de locura de Quiñones, prácticamente sin recorrido en su pierna para pegarle, mete un bombazo, no sé dónde lo sacó. Golazo de Quiñones al 66, cuando Barcelona por allí ya estaba un poquito más cómodo en defensa, cuando le costaba a Argentinos entrar para definir el partido, entrar al área rival, cuando ya se había sentado más en el terreno de juego. Allí el equipo de César Farías, el venezolano, logra dar el batacazo, ganar el partido 1-0 y después en penales, con mucho nerviosismo, se luce quien fue el MVP del partido, que atajó de todo en los 90 minutos, atajó de todo en la ida y ahora atajó de todo en los penales, porque también tuvo una gran participación José David Contreras, el arquero recientemente titular de la selección Vinotinto, que era tercero o cuarto arquero en otros tiempos. Hoy en día ha sido el encomendado por el nuevo técnico seleccionador venezolano Osvaldo Vizcarrondo para ser el titular de la Vinotinto. Fue ese mismo jugador que le paró de toda la selección argentina del amistoso reciente 1-0 con una Vinotinto totalmente renovada. Bueno, José David Contreras, el arquero de Barcelona, y se lleva la tanda de los penales con una gran participación, aunque estuvo abajo en algunos momentos Barcelona de Guayaquil. Muy, muy organizado este equipo en la vuelta. Creo que tuvo una actitud distinta al partido de ida, donde fue sumamente especulativo. También hay que decir que venían de no jugar ningún partido oficial en el año. Ahora sí venían de una victoria en la Liga Ecuatoriana en su debut. Y esta vez, con un poquito más de recorrido, gana en una cancha bravísima, ¿no? Como siempre es ganar en La Paternal. A un Argentinos Junior que no mostró lo mejor de Porcel, que había tenido una muy buena ida, que aunque Lescano y Vivero fueron los mejores en el medio campo y Lozano tuvo un partido muy correcto por derecha, le costó mucho a Mina destacar al extremo ecuatoriano precisamente por esa banda, más allá de una muy buena participación del chileno, de la selección chilena, Brian Cortés, ¿no? En la arquería. Más allá de eso, Argentinos Junior se vio vulnerado por este gol de Quiñones, que también fue uno de los jugadores más importantes del partido, junto a Celis, que es el que le da el pase gol, que ahí conformaron un muy buen tándem en el medio campo. Muy correctito Báez, muy correctito Vallecilla, estuvo correcto Rangel, aunque recibió una tarjeta amarilla. Benedetto, el delantero, el 9, muy conocido de Boca Juniors, ex Boca Juniors, Darío Benedetto, no estuvo bien ni en la ida ni en la vuelta, pero en algún momento se va a tener que destapar. Pero bueno, más allá de eso, buen partido de Barcelona, tácticamente bien planteado y muy emotivo. O sea, Farías les decía, con la cabeza fría y los huevos calientes, les decía en este momento de
de cooling break y les decía eso a los jugadores y los jugadores le respondieron. Y después fueron a celebrar con el técnico venezolano, que es un gran técnico, campeón de Ecuador con el Aucas en su momento, que llegó a ser líder de la tabla creo que con Águilas Doradas en Colombia, si mal no estoy. Es un muy buen técnico de equipos chicos. Farías es un tipo capaz de es el tipo capaz de hacerte campeón con el equipo más chico de un país. Es capaz de eso. Y de competir durísimo. El reto siempre ha sido tomar selecciones más fuertes y hacerlas campeonas, hacerlas competir en buena lid. En este caso, asumió en este encuentro, desde el poco favoritismo que tenía, eso sí hay que decirlo, metió el batacazo y fue la sorpresa, comportándose como un tipo de equipos grandes. Y el equipo grande en esta ocasión, Barcelona, logró sacar a Argentinos Juniors, porque trascendió un momento en el que nadie esperaba nada de este club. Me incluyo. Yo fui muy crítico con la actitud de César en el partido de ida. Creo que en este partido fue totalmente distinto. Aguantó bien, tuvo un partido muy bien trabajado y con mucha paciencia termina sacando una llave brava. Mira que hay que sacar a Argentinos Juniors de Copa Libertadores. Y muchachos, ha sido el resumen. No me quiero olvidar, por supuesto, y no me voy a ir sin eso, de las llaves. Barcelona-Botafogo. Qué duro ha sido para Barcelona tener que enfrentarse a argentinos. Ahora le va a tocar a un brasileño. Barcelona-Botafogo. Ahora está en horas bajas. Yo creo que en Guayaquil, el partido va a ser el primer encuentro, ¿no? El 3 de marzo. En Guayaquil se tienen que lucir, llenar el estadio, y Barcelona tiene que buscar hacerle 2 goles al menos de diferencia a Botafogo. Y después creo que Farías va a poder aguantar tranquila. Es muy difícil hacerle 3 goles a un equipo de Farías. Juéguese donde se juegue. Carabobo Sporting Cristal. Me parece que es una llave bien pareja, un equipo histórico en Perú y un equipo que ha crecido mucho en los últimos años en Venezuela. Hay quienes ya lo denominan el tercer grande en la actualidad. Yo no sé si da todavía para eso, pero lo de Carabobo, repito, tiene un plantel que tiene jerarquía, jugadores de selección, y va a ser bravo para Cristal. Pero en Cristal también hay jugadores de selección o ex jugadores de selección. Yotun entre otros. Así que, ojo, partido bravo. Va a ser en Venezuela. Creo que Carabobo tiene que buscar ganar ese encuentro, y si puede hacerlo por 2 diferencias para ir más cómodo a Lima. Miren que ya ganó de visita en Chile ante el líder de la liga chilena. Así que, si se atreve, Carabobo se mete en Libertadores y tendría Venezuela 3 equipos en esa instancia. O'Higgins Tolima. Bravo, porque yo te diría, Tolima juega bien, pero si ves el partido de ida de la fase 2, pero si ves el partido de vuelta a la fase 2 contra Táchira, tú dices, no, O'Higgins va a pasar esta llave, porque lo que mostró Tolima fue bastante pobre y displicente. Pero cuando se asocian, tienen buen juego. Así que va a ser un partido bravo. Hay que ver cómo queda este encuentro en Chile y después ver si en el calor de Colombia puede resistir el conjunto de O'Higgins. Bueno, además de eso, también tenemos otro equipo colombiano en la siguiente fase, Independiente Medellín, que tiene que ir a jugar contra Juventud Las Piedras en Uruguay. Yo creería que en Montevideo Juventud Las Piedras tiene que ponerse las pilas y al fin sacar su primera victoria en esta fase de Libertadores. Así se puede ir más cómodo a hacer lo que ya ha sabido hacer todo este tiempo, que es matar o destruir a equipos, a clubes que pensaban que llegaban cómodos y los iban a eliminar en el partido de vuelta, y no terminó ocurriendo. Brava llave, pero creo que Independiente de Medellín tiene que sacar la casta, en este caso el poderoso La Montaña. Y esos van a ser los 4 partidos de Copa Libertadores, para ver quiénes se meten en fase de grupos. Los que ganen y los que pierden van a ir a Copa Sudamericana. Por cierto, hablando de Copa Sudamericana, se vienen los partidos de fase previa también de esta Copa, y miren, lo que viene a partir de ahora va a ser mucho fútbol en este canal. Así que yo les recomiendo que se vayan preparando muchos cafés conmigo, se suscriban a este canal, se suscriban al canal de documentales, porque estoy a nada de lanzar la película de las eliminatorias sudamericanas. Previo al Mundial, vas a tener ya, yo diría, en unos 5, 6, 7 días máximo, cuidado, un poquito menos, ojo, un poquito más, la película de las eliminatorias, toda la historia de estas eliminatorias 2026, sin ningún detalle fuera, lo vas a tener en el canal Cafecito Golfins. Anda a suscribirte por allá y tienes chance, antes de publicar la película,
de hacerte miembro de ese canal, del canal Cafecito Gold Films, unirte, darle al botón de unirse allí. Tú le das allí, te haces miembro del canal, te haces Café Adicto y de esa manera vas a poder salir en los créditos de ese material histórico, de ese documental, de esa película de las eliminatorias 2026. Va a salir el nombre de tu canal como uno de los patrocinadores y miembros principales, exclusivos de nuestro canal. Y vas a tener también acceso anticipado a ese documental, lo vas a poder ver antes que nadie la película de las eliminatorias. Beneficios de ser miembro exclusivo. Repito, tienes que ir a Cafecito Gold Films y allí hacerte miembro. No suscribirte, que eso es gratis, eso te lo pido, lo puedes hacer sin problemas, pero unirse, darle a unirse, hacerte miembro y de esa manera vas a estar contribuyendo a seguir haciendo más documentales, vas a ser prácticamente un productor ejecutivo de este y el otro canal. Seguimos creciendo, ya entre los dos canales sumamos casi 30.000 personas en apenas 2 años y les agradezco enormemente el cariño y el amor a este proyecto. Nos vemos pronto y que ganen los mejores en la siguiente fase. Chao.